De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para ser justo a los hombres. Pero en realidad, la ley escrita aprisiona a todos bajo el pecado para que, por medio de la fe de Jesucristo, los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos y bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que estaba a punto de manifestarse. De modo que la ley se hizo cargo de nosotros, como si fuéramos niños, para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues cuanto han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judío y no judío, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son unos en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios le prometió le corresponde a ustedes. Palabra de Dios. Alegrémonos todos con el Señor. Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo al mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos con el Señor y bendigan su santo nombre. Alegrémonos todos con el Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió: dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Por la proclamación del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos inspire esa palabra oportuna. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos inunde, que nos llene de su amor, de su misericordia. Dichosos los senos que te amamantaron, el vientre que te llevó, pero más dichosos
los que cumplen la palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, fluye en nuestro corazón, danos la sabiduría, la palabra oportuna para poder comprender, para poder dirigir y para poder vivir, Señor, tu santa palabra. Gracias, Espíritu Santo, que ofrecemos todo lo que somos y tenemos. Danos el discernimiento, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, hoy la liturgia de la palabra está sumamente interesante, como la palabra de Dios, específicamente en el texto de Lucas, nos direcciona hacia la experiencia de un Dios que vino a salvar al hombre, un Dios que no escatimó esfuerzos para entregar su vida, para derramar su sangre por amor a cada uno de nosotros. Y fíjense que la palabra de Dios, los textos sagrados, desde el primer momento en que las sagradas escrituras fueron sagradas escrituras, en que se recogieron cada uno de los textos y fundamentalmente tuvimos la Biblia. En aquel entonces pensamos en un dato histórico, que los únicos que tenían acceso a la palabra de Dios eran los reyes, eran los que tenían las formas y los modos de adquirir este libro. Llegaba a ellos la palabra. Pero hoy la palabra llega a nuestras vidas de una u otra manera, hoy a través de las redes sociales, hoy a través de los hermanos católicos que salimos casa a casa a evangelizar, etcétera, etcétera. Aquí el problema, mis amados hermanos, es el siguiente. El problema es que no estamos escuchando la palabra de Dios. Qué hermoso cuando el Señor nos habla de esta forma. Oye, es escuchar la palabra de Dios, pero también es ponerla en práctica. Dichosos, es decir, alégrense ustedes porque están escuchando la palabra de Dios. Es que yo escucho la palabra de Dios, Padre. Pero el problema es que no queremos cambiar de vida. El problema es que seguimos siendo los mismos cristianos católicos, seguimos siendo los mismos sacerdotes, no cambiamos de vida. Es que yo vengo a la misa, Padre. ¿Cómo estuvo la misa? Fenomenal. Pero ¿qué te dejó la palabra? ¿Qué me dejó la palabra? Me dejó una enseñanza. Oye, ¿cuántos sacerdotes nos esforzamos a través de las redes sociales? ¿Cuántos predicadores? ¿Cuántos evangelizadores? Y nosotros todavía no queremos escuchar la palabra. Y más que escucharla, ponerla en práctica. Por eso dice la palabra. Fíjense, hablando de la Santísima Virgen María. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: dichosa la mujer que te llevó en su seno, que te amamantó, cuyos pechos te amamantaron. Oye, sabemos que la Virgen María es dichosa, porque es la Madre de Dios, porque es la Madre del Salvador. Ella es dichosa. Pero Jesús aterriza y dice: dichosos todavía más. Ella es dichosa, la Virgen María. Pero dichosos aún más o más los que escuchan la palabra. Estamos en el mes de las Sagradas Escrituras, el mes del Santísimo Rosario. Estamos en el mes, queridos hermanos, de las misiones. Y qué hermoso, decía en estos días, es que el problema no es saber que octubre es el mes de las misiones. El problema no es saber que octubre es el mes de la palabra. Aquí la cosa está, es que si ese concepto, esa idea
o esa noción de que octubre es el mes de la palabra, es saber que tengo que escuchar la palabra, es saber que tengo que ir a la fuente de la palabra. Hermanos, yo bendigo al Señor por todos los escritores que hay en el mundo entero, por estos escritores que de una u otra manera se inspiran fundamentalmente en la vida, por esos escritores que sí, que el Espíritu Santo les inspira. ¿Cuántas veces estamos pasando por un momento difícil y en vez de ir a la palabra de Dios, nos metemos a escuchar, no sé, cualquier autor, que no está mal, vuelvo y repito, pero que sea la palabra de Dios que te anime? Padre, pero es que yo no sé interpretar la palabra, porque imagínense, Padre, si yo voy y me encuentro con aquel texto litúrgico donde dice que, pues si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Ay, Padre, imagínense que me encuentre. Es que la palabra no se lee de esa manera. Es que el Señor Padre a mí me reveló y el Señor me regaló esta palabra para mi matrimonio. El Señor eso me lo dio en un sueño en el día de ayer. Y si la palabra no te dice, imagínense ustedes. Es que el Señor me dijo que tenía que leer la palabra, que abriera la palabra y leyera lo que... Es que así no es, queridos hermanos. Es que no es que yo abro la Biblia y es el primer texto que me encuentre. No, es saber que la palabra debe ser estudiada, leída, fundamentalmente conforme a lo que la iglesia me va diciendo. Vuelvo y te repito, imagínense ustedes pasando por un problemón difícil y ustedes se encuentran con esa palabra. Si tu mano es ocasión de pecado, córtasela. Es que tengo pecado y entonces me tengo que cortar la mano porque la palabra de Dios me dijo, y yo fui a la palabra de Dios y la palabra me dijo esto. Gloria a Dios cuando entendemos la palabra, queridos hermanos, y no la rechazamos. Dichosos ustedes los que escuchan, porque el problema no es oír, aquí el problema es escuchar la palabra. La gente dice, yo voy a la misa a oír la palabra. Y tal vez la palabra nos interpela, la palabra, como dice la parábola del sembrador, la palabra cayó en terreno de espino, la palabra cayó, la semilla cayó a orillas del camino, vinieron los pájaros, las fuertes lluvias se ahogaron la semilla. Pero la palabra necesita caer en terreno firme, en terreno bueno, que pueda dar fruto la palabra. Porque vuelvo y te repito, no podemos pasar toda la vida, queridos hermanos, diciendo, pero es que, ay, qué bonita la palabra, qué bonito predicó el Padre, pero ¿qué te dejó la palabra? ¿Qué te inspiró la palabra? Oye, el Señor me está invitando al cambio, el Señor me está invitando a la conversión, el Señor me está invitando a dejar esa vida que no está bien. El Señor me está invitando a ser un sacerdote santo. Es que yo todos los días leo la palabra, pero si no vivo la palabra, no he hecho nada. Hasta el diablo escucha la palabra de Dios, pero el diablo tiene una diferencia, que no obedece, no le hace caso a la palabra de Dios. El diablo escucha la palabra, pero no obedece a la palabra de Dios. Y parece ser que muchos de nosotros escuchamos la palabra, pero no la obedecemos. No estamos obedeciendo a la palabra de Dios. No estamos escuchando la voz de Jesús. Teniendo oídos, no escuchan. Teniendo ojos y no ven. Oye, ponerla en práctica. ¿Cuánto cuesta efectivamente poner en práctica la palabra de Dios? Pero tengo que hacer el esfuerzo. Tengo que hacer el mínimo esfuerzo por poner en práctica la palabra de Dios. Porque de lo contrario, si la palabra no causa efecto en mi vida, es más, y si yo no le doy libertad al Espíritu Santo, y si yo no le abro el corazón, como dice precisamente el texto de Juan en el Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo.
Si usted abre mi corazón, yo voy a entrar. Pero si usted se cierra, si yo me cierro a la acción de Dios, hermano, usted puede ir a los 1000 retiros. Usted puede andar de movimiento de apostolado en movimiento de apostolado. Usted puede andar de iglesia en iglesia. Ay, es que ese padre a mí no me gusta como habla. Ese padrecito a mí no me gusta como predica. Es que el lío no es el padrecito. El problema eres tú y soy yo. Ese es el problema. Es que la palabra me tiene que llevar a mí a un cambio, una transformación espiritual, no física. Porque no crea que Dios no va a cambiar el aspecto físico. Y Dios, ay, es que, Señor, te pido para que me dé una cara más bonita. No, esa fue la que Dios le dio. Y punto, ¿cierto? Esa fue la cara que Dios te dio. Pero oye, espiritualmente, hermano, que haya un cambio, que haya esa expresión de un hombre de fe, de una mujer de fe, que donde vaya la gente diga, esa persona tiene algo distinto. Esa persona tiene algo de Dios. Por lo menos que logren percibir que usted y yo tenemos algo de Dios, porque escuchamos la palabra y la hemos puesto en práctica. Pero imagínense un cristiano que va todos los días a misa. Imagínense un cristiano, queridos hermanos, que va a misa los domingos y entonces se encontró con cualquier problema con el vecino y se está agarrando a golpes o le está mentando la primera y la segunda generación. ¿Qué va a decir el vecino? Mire la vieja que va todos los días a darse golpe de pecho a la misa. Y mire cómo es. Entonces, ¿qué dice el marido, el esposo? ¿Para qué ir a la misa? Mire cómo llega la vieja endiablada. Mire cómo llega el viejo endiablado. Entonces, hemos perdido el tiempo. Perdónenme, pero hemos perdido el tiempo. No estamos haciendo lo que el Señor nos está invitando. Oye, dichosos. Aún más, la Virgen María es dichosa, pero de escuchar de boca de Jesús, todavía dichosos más los que escuchan la palabra. Es que la cosa, hermanos, es aceptar la palabra. Yo escuché la palabra, pero ¿qué te dijo la palabra? La viejita fue a la misa y le preguntó, ¿y cómo estuvo la misa? Le preguntaron, muy bien, estuvo hermosísima la misa. ¿Y qué dijo el padrecito? Pues mira, yo no sé qué dijo el padrecito. ¿Por qué? Porque nos dejamos robar la palabra. Porque en vez de estar escuchando la palabra, estábamos cuchicheando, estábamos con el teléfono en la mano, estamos pensando si la gallina puso, estamos pensando en los frijoles y las caraotas, estamos pensando en el marido, ay, se quedó en la casa, ¿será que está en la otra? Y perdemos el tiempo. Yo no sé qué pueden estar pensando en ustedes, porque yo no conozco sus mentes, ni tengo esa capacidad de saber qué es lo que están pensando ustedes. Cada uno de ustedes sabe qué es lo que está pensando. Si le está prestando atención al padrecito o no estás escuchando la palabra de Dios. Hermanos, el que escucha no se equivoca. Si nosotros prestásemos atención, oye, si el muchacho, no sé si ustedes estuvieron en algún momento determinado, fueron a la escuela, al liceo, oye, si el niño, si el joven, el adolescente, el liceísta le prestase atención al maestro, no tenía por qué estudiar tan consecutivamente, solamente con prestar atención, usted puede presentar el examen. Ah, no, pero el pelado, ¿qué está haciendo? Echándole al otro carrilla, hablando tontadas, la china hablando con la otra de la novia. Ay, es que es él, mira los ojitos como los tiene, es él, es ella, y empiezan a hablar de bobadas, y cuando se dan cuenta no escucharon al profesor. Estuvo muy buena la clase, estuvo excelente la clase, es más, el profesor se trasnochó, el profesor duró toda la noche y toda la madrugada preparando la clase. La palabra puede estar muy buena, pero si usted no le prestó atención, no pasó nada. Entonces, ¿qué dice la persona? Pero es que el mundo no cambia. Señora, si usted cambia, el mundo cambiará. Aunque nada cambia, si usted cambia, todo va a cambiar. Porque ¿qué es lo que hace cambiar el corazón del hombre? La palabra. Hermano,
yo recuerdo que antes no conocía a Dios, pero cuando conocí a Dios mi corazón cambió. Mis actitudes cambiaron, porque yo no podía seguir siendo el mismo muchacho que consumía alcohol. No podía seguir siendo ese hermano que ya estaba consumiendo alcohol, que ya empezaba a por ahí a talarear. No, tenía que cambiar de vida. No podía seguir siendo el mismo joven del grupo juvenil y por allá en las discotecas bailando reggaetón. No podía seguir siendo el mismo. Hermana, si usted es catequista, si usted es misionero, si yo soy sacerdote, si usted es una persona que viene a misa todos los domingos, que escucha la palabra, oye, por lo menos que hayan cambio en su vida, que hayan transformaciones en su vida, que hayan signos visibles en su vida. Pero hay gente, queridos hermanos, que pasan toda la vida sin escuchar la palabra y más aún sin poner en práctica. Es que yo voy a misa todos los días, Padre, pero le piden para hacer la caridad, le piden un favor, le van a decir cualquier cosa y parece esa serpiente que de una vez botan ponzoña y botan lo que sea. Y no les importa sacarle la generación a la gente, y no les importa decirle 4 cosas, porque yo sí no me dejo. Pero usted es la señora que va a la Eucaristía. Por eso el Papa decía, tenemos que oler a oveja. Hermanos, los cristianos necesitamos tener un encuentro con Cristo. Por eso decía Mahatma Gandhi, me da tristeza con los cristianos, porque viven como si su Cristo no hubiese resucitado. Levanten la mano los que son católicos. Todos levantan la mano, todos. Los que van a misa, todos. Bueno, no todos, porque hay gente que va a misa solamente cuando tienen el agua al cuello y cuando están pasando por una necesidad o cuando hay un éxito. De lo contrario, se desaparecen de la iglesia. Levanten la mano los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Ahí sí, como dicen por ahí, ¿verdad? Vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las piernas. Escuchar la palabra y ponerla en práctica es un reto hoy. Y más que un reto, es una necesidad, queridos hermanos, porque el mundo creerá si usted cambia. Su familia cambiará si usted cambia como cristiano, si yo cambio como cristiano. De lo contrario, mi familia no cambiará, porque va a decir, mire mi papá, y que de la renovación carismática, mire mi papá, del grupo de la iglesia, y es un déspota. Llega a la casa lleno de odio, de rencor. Mire cómo me trata. Hermanos, es vivir la palabra. Porque los cristianos cambiarán al mundo o el mundo, pero cristianos convencidos de la palabra, cristianos que ponen en práctica la palabra de Dios. Recuerden que Dios es amor, sí, pero también Dios es justo. Dios es justo con cada uno de nosotros. Todos apuntaremos hacia la vida eterna, pero la vida eterna tenemos que ganárnosla aquí, queridos hermanos, escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Jesús de la gloria por los siglos de los siglos.